bienvenidos, sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de Vive tus Derechos. Vive tus Derechos es un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la coordinación de medios del Vicariato y a la Dirección General de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 33 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. Hoy nos estará acompañando de los controles Junior Azabache y quien les habla, Héctor Escandel García. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. A las 11:05 vamos a revisar algunos de los acontecimientos ocurridos entre el día de hoy 11 y el próximo miércoles 17 de diciembre. Preparándonos para la conmemoración de esas fechas. Hoy jueves 11, el Día Nacional del Locutor. Vaya a todos los locutores amazonenses, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a los compañeros aquí de Raudal y de todos los otros medios que ejercen esta extraordinaria profesión de formadores. Hoy también es el Día Nacional del Juez. Más adelante hablaremos sobre los jueces y la justicia. Y es el Día Internacional de las Montañas. Un paisaje geomorfológico que tiene una alta representación aquí en Amazonas. En el año 1928, el 11 de diciembre, nace Renio Tolina. Precisamente en honor a él que se conmemora el Día Nacional del Locutor. En el año 1946 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, que desarrolla una extraordinaria labor en procura de solventar, aliviar los males, las circunstancias que afectan a muchos niños en este planeta. Injustamente. En el año 1972, el 11 de diciembre, los seres humanos abandonan la Luna. Hemos vuelto a ir a la Luna. El último astronauta que estuvo allá se llamaba Harrison Smith. Y bueno, se ha anunciado que próximamente los seres humanos volverán a visitar nuestro satélite. Vamos a ver si eso es cierto. En el año 1977, el día 11 de diciembre, se suscribe el llamado Protocolo de Kioto, ese que reunió a representantes gubernamentales y expertos y que permitió suscribir un tratado internacional dirigido a reducir los gases de efecto invernadero ante la evidencia del calentamiento global. Mañana 12 va a ser el día de la cobertura universal de salud. Un deseo que todas las sociedades deben tener, ¿verdad? Que ojalá pudiera satisfacerse de manera efectiva. Va a ser el Día Internacional de la Neutralidad, condición que parece cada día escapársenos más y más lejos. Y va a ser el día de Nuestra Señora de Guadalupe. En el año 1903, nace quien va a ser ingeniero, Luis Caballero Mejías. A él le debemos la fórmula para elaborar la harina de maíz deshidratada, ¿verdad? Esa que utilizamos para, entre otras cosas, elaborar la extraordinaria arepas. En 1958 se decreta la creación del Parque Nacional Cerro El Ávila,
hoy conocido como Guaraira Repano. Precisamente ayer veíamos un producto de estos electrónicos en las redes, donde nuestro amigo Josmar publicaba unas imágenes del Parque Nacional. En el año 1978 se decreta la creación del Parque Nacional Serranía de la Neblina, en el extremo sur de Amazonas, el extremo sur del país, en frontera con la República de Brasil. El sábado 13 conmemoraremos la festividad de Santa Lucía. Y en 1961, el 13 de diciembre, Venezuela, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, recibe el primer préstamo otorgado por el Banco Mundial al país, a Venezuela. Préstamo de 45 millones de dólares que fue aplicado en la construcción de la autopista Coche-Tejerías y la vía que conduce de Valencia hacia El Palito, allá cerca de Puerto Cabello, donde están algunas de las instalaciones más importantes de la industria petrolera venezolana. El domingo 14 va a ser el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. Esa es y debe ser la función principal de estos medios: proteger a la infancia, ¿verdad? Promover su desarrollo integral. Además va a ser el Día Internacional del Canto Coral. Y ahí va nuestro reconocimiento a todas las corales que actúan, que se han organizado, que han desarrollado una labor cultural extraordinaria aquí en Puerto Rico. En 1911 se reporta que la expedición comandada por Ronald Amundsen había llegado al Polo Sur por primera vez. Una conquista, digámoslo así, los seres humanos en las regiones antes inexploradas. En 1936 estalla la primera huelga petrolera en Venezuela. Eso fue durante el gobierno de Elizabeth López Contreras, recién fallecido Juan Vicente Gómez. Una huelga petrolera que se prolongó por algo así como un mes, y que uno cuando revisa los contenidos de las declaraciones, de los textos que acompañaron a la huelga petrolera, pues se da cuenta de las condiciones en las cuales ella funcionaba y cómo los trabajadores pasaban mucho trabajo. En 1946 se elige a la ciudad de Nueva York como sede permanente de las Naciones Unidas, y ahí está todavía. Las Naciones Unidas que cada día parecieran ameritar una actividad profunda de reingeniería, a ver si son capaces de conducir a la humanidad hacia caminos de paz y prosperidad. En 1947 se celebran las primeras elecciones libres, secretas y directas en Venezuela, y triunfa el escritor y político Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos va a ejercer esa presidencia otorgada por el pueblo venezolano apenas unos meses, que va a ser luego derrocado por una junta militar, sustituido por una junta militar. En 1988, apenas hace 12 y 37 años, se reporta la instalación, la puesta en operación del primer cable submarino de fibra óptica entre Estados Unidos y Inglaterra, Francia. Eso permitió avanzar enormemente en las comunicaciones, la actualización de la información, el tránsito de esa información. En el año 2004, iniciativa de Venezuela, se funda la llamada ALBA, la
alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, que en su momento se presenta como una alternativa, una opción al ALCA, propuesta norteamericana de libre comercio. El lunes 15, va a ser el Día del Camionero. Nuestro reconocimiento a la labor de los camioneros. Eso que nos proporcionan parte fundamental de la alimentación a este pueblo, ¿verdad? Esos que vienen desde bien lejos a traer mercancías. Va a ser el Día Nacional del Poder Popular Constituyente también. En el año 1812 se reconoce como la fecha donde Simón Bolívar y Vicente Tejera hacen un pronunciamiento que va a ser conocido como el Manifiesto de Cartagena, dirigido a los ciudadanos de la Nueva Granada. En él se explican las causas de la caída de la Primera República y se plantean también las estrategias a implementar para la recuperación de la República, de la Independencia. En 1957 se celebra un plebiscito sustituto de unas elecciones que habían sido previamente convocadas. Ese plebiscito, en la práctica, triunfa Marcos Pérez Jiménez, conociendo un poco la voluntad popular, pero en cualquier caso la perdurabilidad de Marcos Pérez Jiménez en el poder pues va a ser relativamente corta a partir de ese momento. El 23 de enero de 1958 estábamos cerca. En 1995 se realiza el referéndum aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este es aprobado con más del 71% de los 71.78% de nuestra Constitución. El martes 16 va a ser el Día del Dibujante y el Día Internacional contra la Soledad No Deseada. La soledad no deseada. En 1770 nace Ludwig van Beethoven, reconocido, extraordinario músico. En 1842 llegan a Caracas los restos del libertador Simón Bolívar, son depositados en la cripta de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas para luego convertirse en el Panteón Nacional. En 1947 se celebra la primera, o se celebra la celebración, se celebra ¿cómo lo diríamos? El descubrimiento, la puesta en operación del primer transistor en toda la historia. Es producto de 3 científicos que trabajaban en los laboratorios Bell de América, y ese transistor también implica una contribución enorme a la evolución de la comunicación en el 1966 se suscriben los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos. Todo ello con la intención de fortalecer la protección y garantía de los derechos de todos los seres humanos. Miércoles 17 va a ser el Día Internacional del Ambientalismo Latinoamericano, un ambientalismo bien golpeado. América Latina es líder en violencia contra los ambientalistas. Es una realidad que debemos corregir con urgencia. Y precisamente ese día también, 17 miércoles, va a ser el Día Internacional de la No Violencia contra los Trabajadores Sexuales. En el año 1819, esa fecha se reporta como el día de la creación de la Gran Colombia, en el marco del llamado Congreso de Angostura. Y en 1830, 11 años después, fallece su principal promotor,
Simón Bolívar. Coincidencialmente, dicen algunos, en el año 1935 fallece Simón Bolívar, fallece Juan Vicente Gómez también, y en 1936 nace el Papa Francisco, recién fallecido. En 1938, apoyados en la contribución de la física teórica Lisa Meitner, se anuncia el descubrimiento de la fisión nuclear. Un avance obviamente importantísimo para la ciencia, que ha tenido vertientes de la paz y vertientes no tan pacíficas que debemos lamentar. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, en nuestra sección de Conoce de tus derechos, nuestra sección semanal de repaso, de revisión, de puesta al día sobre los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también un poco en referencia a la celebración el día de hoy del Día del Juez. Vamos a hacer lectura del artículo 26 que dice: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Continúa diciendo: el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Vive tus derechos. Un programa para sentir y vivir las luchas de los pueblos que exigen sus derechos. Bien, vamos a nuestra reflexión semanal acerca de la situación de los derechos humanos. Hemos estado revisando la literatura reciente generada por distintas organizaciones internacionales y bueno, entre las muchas cosas que se dicen, una que nos llama particularmente la atención es lo que se identifica como el crecimiento sostenido de la desigualdad económica en el marco de la sociedad global. Es decir, es un fenómeno creciente, lamentablemente, que está ocurriendo en todas partes, incluyendo las economías más prósperas y estables. El problema de la discriminación, de la desigualdad económica se profundiza, lo cual no es, creo yo, lo deseable. Ese fenómeno que ocurre en casi todo el mundo también reconoce que no hemos logrado ponernos de acuerdo en la manera de cómo abordarlo y corregirlo. Y es precisamente aquí donde las políticas públicas tienen que jugar un rol más destacado y eficiente. Hemos puesto en práctica a nivel global distintas políticas públicas que procuran corregir el problema de la desigualdad, ¿verdad? Tiene que ver con la colección de impuestos, por ejemplo, y su redistribución, pero pareciera que necesitamos profundizar en algunas de esas políticas, revisarlas y contextualizarlas ante lo que está ocurriendo hoy. Entonces, políticas que sean más efectivas, pero además efectivas que sean sostenibles en el tiempo, y eso obviamente está vinculado a la generación de los empleos suficientes y de calidad para que muchas más personas puedan acceder a los recursos necesarios que
contribuyan a garantizar su calidad de vida. Y ante esto la reflexión es qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para contribuir a reducir las desigualdades. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. 11:25, vamos a nuestra sección de ecología integral. Se nos va el año 2025 y si tuviéramos que hacer un balance rápido, diríamos que estamos cerrando un año con muchas expectativas, pero sin logros, sin avances significativos en la corrección de los graves problemas socioambientales que atraviesan la humanidad. Calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, la pobreza, las desigualdades, todo eso continúa afectando a muchísima gente en el planeta. Una de los elementos que deberíamos revisar en términos críticos es hasta dónde vamos a seguir obviando en las cuentas nacionales el impacto que tiene el uso de los recursos naturales. Pareciera ser que no hemos terminado de internalizar que esos recursos naturales son precisamente nuestro patrimonio más relevante y que los criterios estrictamente económicos no están contribuyendo a valorar en su medida justa la contribución que, por ejemplo, la conservación de la diversidad biológica, de los suelos, tienen para el bienestar de las sociedades. Seguimos reiterando la necesidad de repensar los modelos de producción, de distribución y de consumo como mecanismos para superar esa visión econocentrista, antropocentrista, que no permite superar contradicciones, no solamente entre discursos y prácticas, sino sobre todo entre políticas públicas, ¿verdad?, que muchas veces se contraponen. Es preciso entonces hacer converger los objetivos de las políticas públicas para que podamos avanzar de manera directa, de manera segura, en la atención adecuada de los graves problemas socioambientales planetarios. Solo así, pues pudiéramos esperar éxitos y no terminar quejándonos o prolongando el sufrimiento de tantas y tantas personas en el planeta. 11:28, vamos a ir a la pausa de identificación y ya retornamos con Vive tus derechos. Y lo haremos también en el marco del Día Nacional del Juez, que se conmemora, se celebra el día de hoy. Para ello contamos con la extraordinaria participación de la doctora Noris Calderón. La doctora Calderón es juez de primera instancia agraria, ¿cierto? Sí, señora, así es. Bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer estar con ustedes aquí hoy. Esta felicitación se la hice ya antes de iniciar. La extendemos a todos los jueces. Tienen enorme responsabilidad de impartir justicia en Amazonas. La justicia, yo tuve que leer muchas cosas por ahí. Bueno, no mucho, pero sí tuve que leer para prepararme, como debe ser, ¿verdad? La justicia es más que la aplicación de la ley. Así es. ¿Cierto? La ley es un componente fundamental de la justicia, pero tiene que estar acompañado de otras dimensiones. Sobre todo a mí me llama mucho la atención lo importante de lo subjetivo asociado a la cultura en el marco de una diversidad cultural como la que tenemos aquí, 19, 21 pueblos
con estas cosas. Y leía también que hay, pues, no divergencias, pero sí visiones distintas en torno a qué significa la justicia, o qué es al final la justicia. Es un valor, es una virtud, es un fin en sí mismo, es un derecho que tenemos los seres humanos. En todo caso, yo entiendo que la justicia tiene como un objetivo central, que es procurar la convivencia, que podamos entender y vivir en sociedad en el marco de la paz. Así es. ¿Vamos por ahí bien? Sí, sí, sí. Tiene todos los ingredientes, realmente todo eso es parte de lo que tiene que ver con la justicia. Muy bien. Y hablábamos también un poco de cómo la justicia se ha, no sé si la palabra es correcta, pero feminizado en torno al protagonismo, ¿no? El rol de la mujer en el ejercicio de la justicia en los distintos ámbitos que el sistema judicial ha previsto, que están contenidos en la Constitución y en las leyes, como en otros espacios de la vida de la sociedad venezolana. La mujer ha ganado presencia. ¿Cómo está compuesto este poder judicial aquí en Amazonas? Wow, aquí en Amazonas eso es un tema porque en la actualidad digamos que el área jurisdiccional o la parte jurisdiccional a nivel nacional ha dado unos cambios extraordinariamente gigantescos en cuanto a eso, ¿no? De hecho hemos visto algunos cambios que son bastante marcados, se han marcado muchísimo. Y aquí en Amazonas pues debemos adelantar y decir que hay un solo juez caballero. Las otras 26 juezas que son parte de la jurisdicción en sus diferentes competencias, todas son mujeres, en su mayoría somos mujeres, con la salvedad de algunos suplentes que forman parte de algunas ternas, ¿no? de las diferentes competencias que tiene cada juez, que suplirían en esos espacios cuando la juez está de vacaciones, está de permiso, está de reposo. Hay algunos jueces caballeros por ahí, pero en su gran mayoría somos mujeres las que estamos acá. Sí, en el mundo hay como una situación de conflicto en torno en el mundo, estoy hablando en general, Sí, sí. en torno al rol de la mujer en los distintos espacios de la vida social, pero yo creo que una de las cualidades más relevantes de la sociedad venezolana es que aquí las cosas no parecen ser como en todo el mundo. La presencia de la mujer, desde que yo tengo memoria, siempre ha sido protagónica en distintos espacios. Obviamente ha venido ganando lugares, ampliando su presencia, pero creo que eso es bien relevante y es un reflejo de la calidad de la sociedad venezolana. Esa es mi perspectiva, no sé si tú la compartes. Bueno, sí, realmente Venezuela está dando algunos cambios en cuanto a eso. A nivel mundial, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres ha sido muy marcado en estos últimos años. Bastante que se ha visto el aporte de las mujeres dentro y ocupando cargos de alto nivel. Yo creo que ese techo de cristal se rompió de pensar que siempre esos lugares estaban ocupados por hombres. Hoy le decimos, porque de alguna manera hemos estado viendo históricamente que la justicia se ha presentado como esa balanza fría, ¿no? Tal vez está la mujer allí, pero solamente en representación, y hablamos de la dama de la justicia, pero realmente ese tipo de cargos o los cargos de alta importancia estaban siempre ocupados por hombres. Y en el Poder Judicial ha dado un cambio extraordinario eso. De hecho, hasta la fecha, bueno, al momento, las últimas juezas y presidentas del Tribunal Supremo de Justicia son mujeres. Y es importante decir, hay algo que destacar que me parece sumamente importante, que tiene que ver con el cambio de la jurisdicción, que tiene que ver con violencia de la mujer, que ha dado unos cambios extraordinarios. Y yo me ponía a reflexionar, ¿no? Mientras pensaba y estudiaba, leyendo un poco, preparándome para venir aquí a la entrevista,
entiendo que sí, que tiene que ver directamente con esa sensibilidad que tiene la mujer de saber qué es exactamente lo que sufre, ¿no? En cuanto de repente a ese tipo de acontecimientos, de situaciones que ocurren en esa competencia específicamente de violencia de la mujer y los aportes que se han dado. Hay jurisprudencia, una jurisprudencia extraordinaria que está muy llena de sensibilidad. De hecho, cuando hablamos de sentencia hablamos de un sentimiento, eso no lo voy a olvidar nunca. Sí, de colocar allí, por supuesto, eso tiene algunos ingredientes que deben ser considerados, que tienen que ver con las máximas experiencias, ya usted lo mencionaba, tiene que ver con la sana crítica, pero también tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? No va a ser igual el juzgamiento o el pronunciamiento de un hombre al de una mujer que sabe y vive, ¿no? En esencia, ¿no? Lo que es ella, lo que es la mujer en esencia. De saber hasta dónde se puede llegar a sentir cuando te sientes violentada, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel psicológico, a nivel físico. Entonces, plasmarlo se ha hecho como un poco más fácil, ¿no? Para la mujer que está a cargo de eso, de ese tipo de resolución de conflictos. Sí, en ese marco, sin duda, la razón es la herramienta fundamental de la justicia, pero ese componente de la sensibilidad yo creo que es esencial, como tú dices. Y yo no lo restringiría exclusivamente al tema de la violencia contra la mujer, sino que creo que también en el marco de otros ámbitos Sí, donde hay que tomar decisiones de justicia, el tema de la sensibilidad debe ser fundamental. Conocimiento de una sensibilidad especial en la mujer. No quiere decir que los hombres no sean sensibles, ¿no? Claro, claro. Yo creo que le da ese valor, ese plus a la competencia que hay que tener para administrar justicia. Entiendo que estás en el juzgado de primera instancia en lo agrario, ¿no? Sí. Mi pregunta es si en ese ámbito del agrario ahí se incluye lo que tiene que ver con, por ejemplo, el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Directamente no, porque siempre que haya alguna situación en contra más bien de la parte agroproductiva, allí pudiese ser que pudiese extenderse la competencia que tengo, pero en mi caso específicamente no solamente soy juez en materia agraria y ambiental, sino que también soy defensora de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Quiere decir que en mi caso específicamente y particularmente soy defensora de los derechos de ellos. Por supuesto, como consecuencia soy defensora de sus territorios, de sus costumbres, de sus usos. Entonces, en mi caso, ellos tienen una ventaja porque yo reconozco las autoridades legítimas. De hecho, debo pronunciar de manera pública hace poco en un expediente dentro del tribunal, no haré mención profunda de algunas cosas, pero lo medular de esto, de ese expediente, es que el espacio donde está ocurriendo el conflicto tiene que ver con parte del pueblo indígena, por lo que por primera vez dentro de un juzgado que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria, por decirlo así, decidí por órdenes, en mi perspectiva y en lo que he conocido que tiene que ver con los pueblos en la jurisdicción especial indígena, pues decidí notificarle y no entrar al territorio, aunque tengo la potestad de hacerlo, siempre reconociendo que el espacio de los pueblos y comunidades indígenas, de los pueblos originarios, también son respetados, y las autoridades legítimas considero en este momento y veo, estoy muy feliz además porque hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que le ha dado el lugar, y en este momento se ha declarado desde nuestra superioridad allá en el Tribunal Supremo de Justicia que el TCJ, o en ese sentido, se está creando una coordinación nacional de la jurisdicción especial indígena, y la orden es reconocer las autoridades legítimas de cada estado, por lo que decidí notificar a la autoridad legítima y trabajar en conjunto con él, porque considero que la misma autoridad que tengo yo pues también
reposa sobre la vida de la autoridad legítima que está dentro del espacio. Precisamente sobre eso te iba a preguntarte, me adelantaste. Quería conocer la experiencia, si tenían alguna experiencia de trabajar con la Jurisdicción Especial Indígena. Entiendo que es un proceso que se está fortaleciendo día a día. También entiendo que algunas sentencias de algunas jurisdicciones especiales indígenas pues, han sido ratificadas o Así es. reconocidas por el TSJ, ¿no? Sí. Creo que eso es significativamente positivo. En todo caso, pues aquí los pueblos indígenas están experimentando un conjunto de procesos, a mi entender particular, que atentan contra muchos de sus derechos, que tiene que ver con el territorio y con el uso del territorio y los recursos que tenemos. El tema de la minería, por ejemplo, la minería está día a día ocupando espacios Sí, que los pueblos indígenas reclaman como suyos. así es. Esos temas, no necesariamente la minería se va a practicar donde haya una actividad productiva convencional, como siembra, pero sí se está practicando en territorios donde los pueblos indígenas han tenido usos particulares. Es precisamente lo que busca la organización de la Coordinación Nacional, reconociendo la autoridad legítima para que ese tipo de situaciones se puedan manejar desde esa jurisdicción y bajo sus criterios, bajo el conocimiento de sus usos, costumbres, y que por supuesto lo que ellos digan y hagan o decidan hacer dentro de sus espacios tenga fuerza de cosa juzgada. O sea, sea una sentencia para nosotros y para todo aquel, el que está, pues por supuesto, abusando del espacio territorial que tiene que ver con un espacio que pertenece a ese tipo, a esos pueblos o a ese grupo que esté viviendo dentro de esos espacios y que tenga carácter vinculante, o sea, que se escuche y no solamente que se escuche, sino que el no atención o no acatamiento a la misma acarree sanciones, que se hable también a nivel de desacatos, así como en los jueces ordinarios, pues también en la Jurisdicción Especial Indígena. Es precisamente eso lo que hoy se está trabajando desde la magistratura y lo que se quiere, reconocer, primero reconocer a nivel nacional, que todos entendamos que también ellos son jueces, son una autoridad dentro de sus espacios, con nombres distintos y con costumbres y usos distintos, pero que al final tienen la misma esencia. Como también podría hablarlo de que, por cierto, estamos cumpliendo un año de la Jurisdicción Especial de Jueces de Paz, de jueces comunales. Bastante interesante esta jurisdicción, inició el año pasado, el día de mañana va a haber una actividad allí en la Plaza Indígena y vamos a certificar algunos jueces, los jueces de paz del Estado que pertenecen a este municipio a los fines de que ya ellos están acreditados y ellos están haciendo ya un trabajo. Vamos a celebrar su primer aniversario y se han estado preparando en algunas áreas y entonces el día de mañana vamos a celebrar eso allá en la Plaza Indígena. Muy bien. Y en ese marco hay jueces indígenas, entre los jueces de paz hay Pues fíjate que ámbito sí. geográfico indígena. Hay un área, eso es Alto Carinagua, que tiene que ver, son algunos espacios. Recordemos que aquí tenemos territorios que están unidos uno al otro. Hay una comunidad indígena y después viene una que está bajo la administración del Instituto Nacional de Tierra. Entonces, en ese sentido, hemos dejado que los espacios que tienen como comunidades indígenas, ellos estén bajo la cobertura de su capitán. Sin embargo, hay algunos lugares donde ellos han emigrado y digamos, están ya transculturizados y se encuentran dentro de espacios que no son comunidades indígenas. Y bueno, hay algunos que se atrevieron y están haciendo un trabajo extraordinario. Sí, señor. En el proceso siempre todo se perfecciona en el tiempo. Y siendo más mundano, ¿cómo está el número de conflictos? Me está ocurriendo eso que tú decías como bien importante, la proximidad, la continuidad entre territorios de comunidades indígenas y asentamientos no indígenas. Eso ha generado muchos conflictos. No. En algún momento en el pasado se reportaban, cuando estaba yo en el Ministerio de Ambiente, Ok.
Y a veces intervenir en eso, ya como una tendencia en la cuenca del Cataniapo a ocupar criollos, a ocupar territorios que no reclamaban como suyo. Eso es Yo creo que esa etapa la hemos estado superando, porque el tipo de conflictos que hay ya no tienen que ver específicamente con espacios de territorio. Hemos también nosotros más bien aprendido, ¿no?, a respetar los espacios de ellos. De alguna manera hemos estado aprendiendo y entendiendo que la jurisdicción especial indígena es importante y también es una jurisdicción. Y bueno, educando, yo creo que educando, ¿no?, aprendiendo nosotros. Sin embargo, el número de conflictos que yo he manejado han sido muy, muy bajos, muy, muy bajos. De verdad que sí, han sido muy bajos. Más bien han sido situaciones que se resuelven a través de conciliación. Hay mesas de trabajo, se sientan, conversamos y entre ellos, y bueno, pues por supuesto respetando la autoridad legítima del espacio, para evitar afectar, porque si alguien nos puede enseñar cómo se siembra, cómo se lleva un conuco, son nuestros pueblos originarios. Así que más bien buscando nosotros de resolverle a ellos, más bien nosotros aprendemos de ellos. Sí, un proceso de retroalimentación. Sí, no hay que dudar tampoco que hay un proceso de erosión cultural. Sí, terrible, bastante grande, sí señor. Está generando nuevas realidades Sí. sobre las cuales hay que ponerse Sí, al día. Un poco retomando lo que decía yo al principio de los enfoques, de la percepción de la justicia como un fin, un valor, una virtud. Yo entiendo que hay, entre otras cosas, dos componentes que son fundamentales para el ejercicio de esa responsabilidad de gestionar, de administrar la justicia. Son la moral y la ética. ¿Cómo ves tú ese tema? En términos generales, no quiero que tampoco profundicemos mucho. bueno, yo creo que, y siempre lo señalo, ¿no? El hecho de que Dios nos permita ocupar este tipo de cargos, tener la responsabilidad de administrar justicia, no es poca cosa. Es una responsabilidad bastante fuerte, bastante comprometida y que debemos tomarnos muy en serio. Yo puedo decir, hablo en mi caso personal, por supuesto la ética, la moral son dos ingredientes que deben estar presentes y además activos. Por ninguna razón debe quebrantarse ninguno de ellos, porque a falta de uno, pues por supuesto ya sabemos cuáles son las consecuencias o cuáles serían los pronunciamientos. Sin embargo, pues por supuesto, en mi caso, hablo de mi caso particular, me gusta entender que hay principios, el código para mí se convierte en algo que es inquebrantable, que debería ser inquebrantable y por supuesto siempre con la mayor responsabilidad, además que nunca en los momentos en que me ha tocado tomar alguna decisión, siempre pongo a Dios por delante, siempre pido la sabiduría para que la justicia realmente sea justa, que realmente cada quien reciba lo que merece recibir, lo que debe recibir, pues bajo principios, bajo valores, bajo la equidad también, porque la equidad es parte de eso, ¿no? Tiene también ese ingrediente. Entonces, sí, eso sería de forma general, a manera general, lo que pienso en cuanto a eso. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Se nos acaba el tiempo. Tienes una responsabilidad gigantesca, ¿no? Porque Así es. creo que la justicia es vital para mantener la unidad Así de es. la sociedad, para Así es. mantener la convivencia, para procurar la paz, que debería ser una condición sobre cual vivir Sí, señor. como personas, como seres humanos. Y bueno, nuestra felicitación de nuevo para ti en esa tarea difícil de Muchísimas discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Wow, sí. ¿Algún mensaje para la sociedad ahora que nos aproximamos a celebrar la Navidad? Ay, bueno, sí, mucha unión, mucha familiaridad. Es un tiempo de estar unidos.
es un tiempo de darle amor a todo aquel que se nos acerca. Hay gente que con un sencillo abrazo, con una sonrisa, tiene ya un mensaje de Navidad per se, ¿no? En su vida, en su corazón. Y bueno, a celebrar, a mantenernos en familia, mucha prudencia. Y bueno, por supuesto que estas Navidades nos traigan un buen comienzo de nuestro próximo 2026. Es el deseo mío y en nombre del Poder Judicial del Estado Amazonas. Hoy está, por cierto, quería saludar a la doctora Yosmar Rosales, que está de cumpleaños. Ella es la juez superior en la Corte de Apelaciones del Circuito Penal. Y así como a todos mis jueces y compañeros de labores, a los que hacen un trabajo, a las personas que son pro bono delante de la justicia, delante de Dios. Así que un abrazo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Siempre a la orden, el programa está a su disposición cuando quiera comunicarle algo a la gente. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestro programa con la frase para la reflexión en este marco, sobre todo, ¿no?, de la justicia y los jueces. Tengo tres. La primera la dio un señor llamado Sócrates hace algún tiempo ya, no era maracucho, era griego el hombre. Él decía: 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Totalmente. Sócrates. Excelente. La segunda es de Montesquieu, uno de los protagonistas de la Revolución Francesa. Dijo: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Así es, totalmente. Y la última es de nuestro libertador Simón Bolívar, quien decía: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad. Extraordinario, Bolívar. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana. Tengan todos y todas un extraordinario almuerzo y una feliz tarde.